Bueno, buenas tardes. Empezamos para que no sigan riñéndonos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos aquí al Colegio de Médicos de Castellón. Retomamos de nuevo los miércoles del Instituto Médico Valenciano con el Colegio de Médicos después del parón, bueno, un poquito del verano y el parón obligado por la DANA que hizo que no tuviéramos el anterior. Yo quisiera tener en primer lugar pues un recuerdo, porque bueno, al final esto se pospuso todo por el tema de la DANA, un recuerdo a todos aquellos, primero que han fallecido en Valencia en la DANA y, y a todas las personas que si no han perdido la vida casi, ¿no? Porque perder la casa y perder todo lo que tienes a veces es casi como perder la vida. Quiero hacer un pequeño también propaganda y es que aparte de los colegios de médicos que hemos hecho pues en donaciones en dinero, hemos abierto cuentas, hemos donado con el de enfermería, hemos donado mucho material. En Valencia, desgraciadamente, ha habido muchos bajos de médicos que tenían consultas privadas que se han perdido y se han quedado sin nada. Y el Colegio de Médicos de Valencia tiene una cuenta abierta, libre, precisamente para quien quiera donar dinero y pueda favorecer a estos médicos compañeros nuestros que he comentado lo han perdido todo, ¿no? Dicho esto, bienvenidos. Como siempre, bueno, tenemos hoy la charla de las vacunas en todas las edades por la doctora Garcés, bueno, que es conocida por todos vosotros. Gracias por venir y como siempre paso la palabra a la doctora Moya que nos va a representar a la ponente y la charla. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia. Como bien ha dicho Carlos, esta es una de las actividades que teníamos previstas dentro del calendario que todos los últimos miércoles de mes organizamos conjuntamente el Instituto Médico Valenciano y el Colegio de Médicos de Castellón. Y nosotros teníamos la idea desde el principio de que el tema de las vacunas era un tema fundamental al tratar en la época del otoño, el momento más que adecuado para las inmunizaciones de las enfermedades más comunes, la gripe, el COVID, las neumonías, etcétera, y como tal estaba previsto, hemos mantenido esta sesión tal como estaba prevista. Tuvimos que suspender la sesión anterior debido a que estaba programada para el día 30 de octubre y desgraciadamente pues era el día siguiente de la DANA que inundó buena parte de la provincia de Valencia. Ya les informaremos que retomaremos esa sesión a lo largo de este año que viene, del año 2025, pero el compromiso, entendimos que era importante no posponer el tema de las vacunas porque, insisto, era el momento más que adecuado para tratarlo. Cuando hablamos de las vacunas siempre hemos pensado que hay que contar con la experiencia de un profesional que haya demostrado que en este tema es un gran conocedor, es una persona experta en el tema de vacunas. Y hoy contamos con una de las personas que yo creo que dentro de la comunidad científica y de la comunidad valenciana, pues en el tema de las vacunas refleja todo ese conocimiento que nosotros queremos que en esta sesión se trate. Mara Garcés es una persona que aparte es licenciada en medicina desde hace años, es especialista en pediatría, en medicina preventiva en salud pública, en otras especialidades más. Es una experta desde hace años, desde el 2005, en todos los temas relacionados con el tema de las vacunas. Está por la Universidad Autónoma de Madrid y esto ha supuesto también una línea profesional muy importante a lo largo de su vida, ¿no? Tanto en lo que es la docencia, en lo que ella ha tenido una responsabilidad importante desde hace muchos años, y también en un ámbito muy importante que es el de la investigación. Mara ha elaborado y ha trabajado en distintos ámbitos de la investigación, siempre vinculado, me estoy refiriendo a vacunas, con más de 90 publicaciones, pero sobre todo yo creo que un tema muy relevante es que ella, en buena parte de ellas, ha sido la primera firmante de todos estos proyectos de investigación. Y además esta sensibilidad especial que como pediatra ha tenido siempre toda la vida a nivel de las vacunas le ha llevado al desarrollo de muchas iniciativas. Por ejemplo, dentro de ella forma parte del área de investigación de vacunas de Fisabio, en otros ámbitos también de institutos de investigación, ¿no? Y desde hace pocos meses es su directora también general de promoción y formación de la salud dentro de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Aparte, nosotros, el Instituto Médico Valenciano, tenemos una vinculación afectiva, por decirlo de alguna manera, con la sociedad española, con la sociedad de pediatría y muy especialmente con Mara, que ha venido a muchas de nuestras juntas del Instituto Médico Valenciano. Yo creo que
que hablar de vacunas en este momento, en que también el mundo científico pues, se mueve en hábitos de debate en cuanto a las vacunas, es importante porque a nadie se le oculta que es la forma más importante de prevenir el contagio y la propagación de las enfermedades. Pero también hoy por hoy hay ámbitos muy potentes en el mundo científico que también cuestionan el ámbito de las vacunas, ¿no? Y si no en el científico, sí en el político. El hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos el responsable sanitario máximo que va a encargarse de estos menesteres en el gobierno, que a partir del mes de enero del 25 pues tendrá esas responsabilidades, es una persona que es una antivacunas. Quiero decir que todo esto todavía nos lleva a estimular más, a plantearnos con objetividad y desde la evidencia científica lo que significan las vacunas como un elemento de protección de la salud. Y además que probablemente sean de los medicamentos que más seguros que existen hoy por hoy para preservar la salud. Yo creo que sin más paso la palabra a Mara, que de los temas de vacunas se conoce muy bien y puede hacer un recorrido perfecto de todo lo que significa desde la niñez hasta la persona adulta, todo el recorrido de las vacunaciones en nuestro país y a nuestro alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmela, por tu presentación y bueno, muchas gracias al Instituto Médico Valenciano. Para mí es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros. Espera que me voy a acercar porque si no, con lo pequeñita que soy, no llego al Bueno, fuera de la broma. Esta es mi declaración de potenciales conflictos de interés. Yo llevo pues, unos 25 años en investigación en vacunas y también en docencia y muy vinculada con el mundo de las vacunas. Y bueno, pues este es mi verdadero conflicto de interés. Desafortunadamente, como veis, no estoy poniendo a los adultos, pero es que si tengo que decir cuál es mi conflicto como pediatra, no puedo evitar el deciros que para mí siempre ha sido la salud de los niños. La salud de los niños que bueno, pues evidentemente ha cambiado mucho y yo creo que hoy vamos a hacer un abordaje de lo que sería pues la vacunación en toda la vida, porque hay una serie de motivos muy claros en los cuales la diferencia ha sido sustancial en estos últimos años en lo que se refiere al abordaje no solamente de las enfermedades pediátricas, que sin duda alguna el peso específico que han tenido las vacunas es muy grande, sino que hay un mundo más allá que puede beneficiarse también de lo que es la inmunización. Y bueno, pues le debemos a este señor, a Edward Jenner, que hiciera esa observación de que las mujeres que ordeñaban vacas eran mujeres más guapas porque no tenían evidentemente las cicatrices de la viruela en su rostro y que se planteara que realmente eso pudiera estar relacionado con la posibilidad de una protección a través de esta viruela vacuna que cambió la vida completamente al planeta y que se convirtió, como sabéis, en la primera enfermedad erradicable. Y bueno, pues sí, las vacunas tienen mucha importancia porque los que estamos aquí más o menos tenemos una edad similar. Hay gente joven que a lo mejor no tiene tan claro como nosotros, como nos decían nuestras abuelas, aquello de que habían tenido 10, 12 hijos y 4 o 5 le habían fallecido. Porque a principios del siglo XX lo que teníamos realmente era una mortalidad infantil con cifras muy elevadas. Estamos hablando de que 3 de cada 10 niños nacidos fallecían antes de los 5 años y sobre todo donde más estaba recogida esta mortalidad eran esos 2 primeros años de vida. No se ve bien, ¿vale?, la gráfica, pero estamos hablando de la agrupación de causas de muertes entre 1906 a 1932. Y no lo puedo ampliar, pero hacer un acto de fe y veréis cómo la mayoría de las enfermedades que tenemos aquí, sarampión, viruela, escarlatina, difteria, tenemos una cantidad de enfermedades que afortunadamente conforme han pasado los años han desaparecido de la realidad de la vida de los pediatras, eso también lo comentábamos antes, y fijaros que el impacto, ¿vale?, estábamos hablando de miles y miles de casos a principio de siglo y cómo ha ido disminuyendo paulatinamente la incidencia de las enfermedades inmunoprevenibles gracias a las vacunas. Y bueno, pues la verdad es que como pediatra es cierto que una de mis grandes preocupaciones cuando yo hacía la residencia era el hecho de pensar que teníamos una cantidad de enfermedades que, a pesar de que teníamos ya una serie de vacunas que eran capaces de proteger enfermedades muy graves, teníamos otras que realmente impactaban
Y bueno, pues a mí me cambió la vida las vacunaciones conjugadas. Aquel día que cogí el Plodkins y porque le pregunté a una de mis adjuntas y le dije, perdona, ¿tú sabes lo que es la conjugación? Y me dijo, no tengo ni idea, pero vamos a mirarlo. Y ese, junto con el hecho de que en nuestra época realmente no dábamos inmunología, realmente no teníamos muy claro, estábamos todavía en los albores de conocer cómo funcionaba el sistema inmune, pues evidentemente pues me llevó a llegar a estas conclusiones a lo largo de toda experiencia de vida, que la vacunación evidentemente ha sido una de las medidas de salud pública con mayor impacto, sin duda alguna yo creo que la segunda después de la potabilización de las aguas, que gracias a la vacunación y gracias pues a gente tan maravillosa como Ciro de Quadros, se erradicó la viruela en 1980 y pues eso, y hemos conseguido, es un hito para la humanidad. Y tenemos ahí la polio, que desafortunadamente los conflictos bélicos son los que están condicionando la posibilidad de poder erradicar también esta segunda enfermedad. Y bueno, pues desde aquí mi deseo de que estas guerras que no tienen sentido alguno desaparezcan ya de la faz de nuestro planeta, no solamente por la polio, sino sin duda alguna porque todo ser humano tiene derecho a poder vivir y a poder vivir en paz. Y bueno, este es el primer calendario oficial de vacunación infantil. Yo era una niña en aquella época y la verdad es que el hecho de conseguir ya generar un calendario de vacunación que además luego se hizo extensible al resto de todo el Estado, pues era muy significativo porque los que ya tenemos más edad vivimos las campañas de vacunación de sarampión. Sobre todo yo creo que todos recordamos la vacunación de la polio con el terrón de azúcar, cuando venían y nos lo administraban. Pero bueno, disponer ya de la posibilidad de proteger nada más y nada menos que una enfermedad como la poliomielitis o el tétanos o la difteria y sin duda alguna tener también una opción para el sarampión, pues era muy significativo. Y de ahí saltamos a donde estamos. Y fijaos cómo las diferentes enfermedades inmunoprevenibles en este momento se han incrementado de forma muy significativa. Y la diferencia de este calendario en comparación a lo que hemos vivido a lo largo de los años es ese hecho de que es un calendario para toda la vida. No cabe la menor duda que, bueno, no sé si lo habéis visto ya publicado, hemos hecho una página nueva que se llama vacunaciones.san.gva.es, que es una página específica de vacunas. Esto era un proyecto que estaba más o menos preparado y que retomamos con muchísima ilusión porque la intención no solamente es, si ahora entráis dentro de la página encontraréis que hay información sobre la gripe, sobre COVID y sobre virus respiratorio sincitial, pero nuestra intención realmente es ampliar esta página para que tengáis en ella protocolizado todo lo relacionado con el tema de la vacunación. Y bueno, pues si os fijáis en este calendario de la comunidad, lo que nos encontramos es que evidentemente la pediatría es lo que mayor peso tiene a nivel de lo que es en sí la vacunación. No es nada que os sorprenda, ¿vale? Está claro que es así y yo quiero aprovechar la situación para que hagamos, digamos, un repaso y nos pongamos en contexto de cuál es la situación que tenemos en este momento en lo que se refiere a enfermedades inmunoprevenibles. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que vino a beneficiar a los niños fue el desarrollo de las vacunas combinadas, es decir, capaces de administrar en un solo pinchazo diferentes antígenos. Como veis en nuestro calendario, tenemos esta vacunación hexavalente que protege, como bien su nombre indica, de 6 enfermedades. Y bueno, pues fijaros que dentro de lo que es en sí las vacunas combinadas, no solamente hemos tenido un valor añadido para lo que es en sí la consulta pediátrica, sino que también lo que hemos ganado es desde el punto de vista de salud pública, hemos mejorado en lo que se refiere a cuestiones de estocaje, hemos mejorado en lo que se refiere a precios, hemos mejorado en lo que se refiere a protección con menos reactogenicidad porque no hay que poner las vacunas por separado. Y yo creo que sin duda alguna uno de los mayores valores que ha tenido este desarrollo de las vacunas combinadas es el hecho de que tanto los padres como los niños se han visto beneficiados porque la inmunización de más enfermedades se ha convertido en algo bastante común y con menos reactogenicidad de lo esperable con más vacunación.
Pero bueno, tenemos también realidades. No sé si se va a oír, porque se me ha olvidado decir si había... A ver. Parece que no lo consigo. Espérate, que se resiste. ¿Cancelas o no cancelas? Pretendía poneros un vídeo de la tosferina clásica. A ver, que no quiere salir. Ahora parece que sí que lo consigo. Siguiente. Os había puesto un vídeo... Ah, mira, ahora aparece. Eso aún lo hemos vivido algunos, y algunos en propias carnes. Yo recuerdo a mi madre cuando me contaba la tosferina que tenía y cómo le decían en casa, no tosas más, no tosas más. Y luego lo cogió mi abuela y la hermana mayor. Entonces ella les decía, no tosáis más, no tosáis más. Y esta era una realidad de vida que realmente hasta los años 40 no tuvo una posibilidad de poder hacer una prevención. Y bueno, se lo debemos a dos investigadoras que con su grupo de investigación en Estados Unidos hicieron uno de los primeros ensayos clínicos en niños. Y bueno, pues la verdad es que fue un esfuerzo impresionante de vacunación casi puerta por puerta para ver realmente que esta vacuna era capaz de proteger frente a la tosferina. De los miles, contados en 300.000, 400.000 casos que se producían de tosferina al año, con la vacunación de tosferina, esta enfermedad desapareció en todo lo que era el ámbito de esta edad que era más típica, que era sobre todo pues, en la edad escolar, en esos menores de 5 años. Fijaros que dentro de lo que es la historia de la vacunación de tosferina tenemos muchos hitos, no nos vamos a parar en ellos, no hay tiempo para ello, pero yo creo que sí que es muy importante recordar que la reactogenicidad de esta vacuna en forma de vacuna de célula completa, que realmente pues evidentemente tenía muchos más antígenos, era lógico que fuera más reactogénica, hizo que hubiera digamos un cambio de paradigma y que determinados investigadores desarrollaran nuevas vacunas que incluyeran única y exclusivamente determinados antígenos que podían proteger frente a la tosferina sin necesidad de la elevada reactogenicidad. Pero bueno, en sí yo creo que lo más bonito del ser humano es realmente darse cuenta no solamente de que tiene posibilidad de poder encontrar determinadas curas, sino también de reconocer que puede cometer errores. Y, por ejemplo, concretamente la vacuna de la tosferina, el hecho de cambiar de una vacuna de célula completa más reactogénica a una a celular, es decir, de solamente componentes, supuso un cambio dentro de lo que es la inmunidad. Es decir, la vacuna de célula completa producía una inmunidad T-dependiente, es decir, con posibilidad realmente de generar a nivel de nasofaringe una eliminación de Bordetella pertussi. Curiosamente la celular es diferente porque realmente en vez de estimular por la vía TH1 como corresponde, estimula por TH2. Y que sepáis que esto fue una experiencia publicada pues no hace mucho tiempo, en la que realmente lo que se observaba era que la colonización, por ejemplo, en bonobos que los habían vacunado con tosferina, si era celular, realmente pues no había una estimulación. ¿Por qué os comento esto? Porque yo creo que es muy importante por este hecho, fijaos. Yo creo que se ve la flechita, ¿verdad? Vale. Fijaros cómo, con las diferentes dosis de vacuna que se fueron incorporando a lo largo del tiempo, incluso con la introducción de una cuarta dosis de vacunación de tosferina, ya celular, ¿vale? Que ya se podía poner en los niños, porque al principio recordad que solamente podíamos ponerla hasta los 18 meses por la reactogenicidad. Esa cuarta dosis y luego esa quinta dosis, fijaros cómo una de las cosas que llamaba la atención justamente en el año 2000 era un incremento ahí, en esa tendencia, ¿vale?, a disminuir. Pues ese incremento, curiosamente además, correspondía a estos pequeños. Es decir, estábamos protegiendo de una enfermedad, la carga de enfermedad había disminuido de forma significativa, pero teníamos un hándicap muy importante, que era el hecho de que los niños pequeños, los menores de 1 año y sobre todo los menores de 6 meses, tenían riesgo de infección
porque realmente no habían terminado su vacunación completa, es decir, no habían recibido todas las dosis. Y sobre todo los más chiquitines, los menores de 3 meses, tenían riesgo de hacer una tosferina que en términos pediátricos se conoce como la tosferina maligna y que producía unas tasas de mortalidad elevadísimas en estos niños. Es por ello que la vacunación de tosferina, por mucho que digamos que se trata de una vacuna imperfecta, que realmente lo es, en este momento es la única opción que tenemos disponible realmente para generar una protección. ¿Qué sucede con tosferina? Que realmente tosferina, la vacuna, no dura para toda la vida. Y realmente en sí depende de las dosis que se administren para tener anticuerpos específicos. Es por ello que la vacunación de la gestante fue el primer paso en la lucha de la prevención de estos más chiquitines. Y fijaros que a diferencia del resto de países de nuestro alrededor, nuestras coberturas vacunales siguen siendo muy elevadas. Estamos hablando de rangos que van, pues eso, desde el 99% hasta el 81% aproximadamente. Y esto tenéis que saber que realmente en otros países como Reino Unido, Estados Unidos o demás, no se ha producido como tal. En sí, el hecho de tener estas coberturas tan elevadas ha hecho que ya tengamos datos disponibles en los cuales lo que se ha visto es que aquellas mujeres que realmente se han vacunado frente a tosferina, los niños, sobre todo estos más chiquitines que os comentaba, que son los de 0 a 3 meses, en los últimos años, entre el 2015 y 2019, observamos una reducción significativa del impacto de esta enfermedad en ellos, con una disminución significativa también de ingresos y en el caso de niños que han presentado alguna tosferina, no han sido tosferinas malignas, sino tosferinas más bien leves que han ingresado y se han ido muy rápidamente. Y bueno, aquí tenemos, después de la hexavalente, no os he dicho nada de hepatitis. Hepatitis, afortunadamente, ya tenemos el screening. Al tener el screening maternal, eso ha favorecido la posibilidad de poder, digamos, hacer la vacunación a partir de los 2 meses sin problemas y, evidentemente, tener en cuenta que cualquier niño nacido de madre que sea antígeno Australia positivo pues puede recibir en ese momento, en las primeras 24 a 48 horas, vacuna y gamma-globulina. Y bueno, de polio, deciros que en este momento nuestro país sigue estando en una muy buena situación. Y bueno, esperando pues lo que os decía antes, que consigamos realmente erradicarlo. Y yo creo que a mí lo que más me marcó son estas 3 enfermedades que os pongo aquí, que son hemófilos influenza tipo B, neumococo y meningococo. ¿Y por qué? Pues porque todos sabemos, o por lo menos los pediatras lo tenemos grabado a sangre, que el ser humano nace con un sistema inmune completamente funcional, pero no es funcional para las bacterias que están recubiertas de polisacáridos. Estas bacterias encapsuladas han encontrado la manera de poder convivir con nosotros con estos azúcares. El ser humano no ataca los azúcares porque evidentemente depende de ellos y por tanto, tanto hemófilus como meningo como neumo, el trío calavera que les llamaba yo, era lo que nos producía mayor quebradero de cabeza en los años 90. Lo comentábamos hace un momento en el coche cuando estábamos hablando del impacto que tenían las meningitis. Y fijaros que en este momento seguimos en la misma situación que estábamos hace muchos años, con una disminución de incidencia gracias a la vacunación, pero con una enfermedad que es completamente inabarcable por el hecho de que un pediatra puede perfectamente ver a un niño con fiebre a las 12 del mediodía, pensar que es una viriasis, tener, además, no solamente pensarlo, sino tener evidencia incluso analítica de que realmente no hay pues, parámetros reactivos que orienten hacia una enfermedad bacteriana, y a las 12 horas volverle el niño muerto. Y esa es la realidad de estas enfermedades invasoras. Y ninguna escala predictiva, como os he puesto en la diapositiva, tiene suficiente sensibilidad para descartar totalmente, ¿vale?, la posibilidad de una infección bacteriana grave en pacientes, ¿vale?, que son catalogados como bajo riesgo. En los octubres de hace muchos años, yo recuerdo que todos los compañeros pediatras nos mirábamos y sabíamos que en algún momento a alguno de nosotros le iba a tocar el hecho de ver un niño que después iba a ser realmente pues, una meningitis o una sepsis. Y sobre todo lo que más miedo nos daba, pues evidentemente eran esas sepsis. Y tuvo que llegar ese momento en el que unos investigadores se plantearon algo tan sencillo pero a la vez
tan sumamente complicado como era el hecho de pensar que si las vacunas proteicas son capaces de generar una respuesta inmune en nuestro organismo de tal calidad como lo hace la vacuna triple vírica, la vacuna de sarampión, si estas vacunas polisacarídicas, que no nos engañemos, las primeras vacunas desarrolladas polisacarídicas son también de los años 30, 40, evidentemente lo hacían de otra manera que se hace ahora. Antes no era tan riguroso y entonces lo que hacían era cogían a las bacterias y un poco como si fuera Asterix y Obelix, lo que hacían era cocer bacterias para inactivarlas y generar vacunas. Y eso funcionó, pero funcionó sobre todo en los adultos por la diferencia de inmunidad que hay en los primeros años de vida. El hecho de combinar un polisacárido con una proteína, esa proteína al fin y al cabo lo que iba a ser es el carrier, es decir, el transportador, consiguió por primera vez generar una respuesta inmune en los niños más pequeñitos y poder abordar estas enfermedades y ver pues, curvas tan sumamente significativas como esta corresponde a los americanos con la vacuna de 7 serotipos. Fijaros cómo el descenso fue de forma significativa para serotipos incluidos. Y aquí tenéis también los datos correspondientes, este es del CDC también, porque nosotros en aquella época estábamos empezando lo que era la vigilancia epidemiológica de estas bacterias. Yo me acuerdo estar con Herme viendo los neumococos y en aquella época todavía estábamos un poco en los albores, con lo cual yo creo que estas gráficas reflejan lo que realmente pasó también en nuestro entorno, pero como podéis ver, estamos hablando de que una enfermedad invasora con una vacuna conjugada disminuye de forma significativa en muy poco tiempo. Imaginaos el impacto que esto supone en términos de lo que es la salud de nuestros niños y sobre todo la tranquilidad a la que hemos pasado los pediatras sabiendo que nuestros niños están protegidos. Haemophilus, neumo y meningo. Meningo es el más malote de la película, pero se tocó con neumonía, tampoco se queda corto. Neumococo realmente es un comensal de nuestra nasofaringe. Nosotros somos el único lugar donde vive y bueno, verdaderamente pues convive con nosotros dentro de la nasofaringe, pero tenéis que saber que de estos más de 100 serotipos que hay, 109 aproximadamente, cada uno es de su padre y de su madre. Es decir, que unos son primos, otros son primos segundos, otros son vecinos, otros tal. Es decir, que cada neumo es completamente distinto. Y eso tiene una importancia muy significativa y es que el hecho de que haya neumos con diferente estructura polisacarídica o que haya neumos que tengan mayor capacidad invasora, va a condicionar las diferentes enfermedades que se pueden producir. Realmente en sí lo que más impacta es el tema de las meningitis o las sepsis que se pueden producir por esta enfermedad, pero no hay que olvidar que como vive con nosotros neumococo en la nasofaringe, tiene muy cerca lugares en los que también puede generar infecciones. Las infecciones locales de neumo más típicas son las otitis medias, pero no hay que olvidar la neumonía. Y en sí, tanto hemófilos como neumo cumplen un patrón muy claro, que es que afectan a las edades extremas de la vida. Es decir, afecta tanto a la población de mayor edad como a los niños más pequeños. En los mayores por la inmunosenescencia, en los pequeñitos por la ausencia de un desarrollo completo de su inmunidad. Y hemos hecho un tránsito, no os he puesto aquí diapositivas para no martirizaros, pero tenéis que saber que la vacunación con la heptavalente fue todo un hito en la realidad de la enfermedad neumocócica. Íbamos a por las enfermedades invasoras y nos encontramos con la gran sorpresa del impacto que tuvo en las otitis medias y que tuvo en las neumonías de los niños. Como pediatra tenéis que saber que prácticamente no vemos neumonías adquiridas en la comunidad, que serían como las de los adultos en los niños. Vemos muy pocas y sobre todo la mayoría de ellas asociadas a gripe. Pero yo creo que lo más bonito ha sido la otitis media aguda. La otitis, que realmente es una entidad tan pediátrica, si os fijáis, los que sois pediatras, no sé si os habéis dado cuenta de que realmente las otitis medias recurrentes, que eran mucho más frecuentes antes, en este momento prácticamente han desaparecido. Con lo cual, hemos tenido un impacto significativo con la hepta, luego con la 13, y en este momento hemos dado un salto cualitativo en el que vamos a tener a partir ya de enero, para la vacunación de nuestros niños, la vacuna 20-valente que amplía, como veis, aquí tenéis los diferentes serotipos incluidos en las diferentes vacunas, en amarillo tenéis la 20, y esto, como veis, esta vacuna 23-valente polisacarídica
que solamente incluía polisacárido pero que no estaba conjugada, solo incluye estos más de serotipos de neumococo, motivo por el cual el impacto de la vacunación es tan grande que lo que se ha hecho es sustituir esta vacuna 13 valente, que luego lo hablaremos cuando pasemos al tema adultos, pero también para los niños, por ejemplo, de riesgo, el hecho de recibir una vacuna 20 valente en este momento sería suficiente como para considerar la protección adecuada y de muchísima mayor calidad que tiene la 23 valente. Fijaros que no solamente estamos ahí, sino que las vacunas neumocócicas siguen aumentando, pero hay un hándicap. El hándicap implica que la conjugación de diferentes neumococos lo que va haciendo es que realmente la capacidad de respuesta de anticuerpos sea menor. Y pensamos, ¿vale?, que más o menos se ha llegado ya al límite entre la 20 y la 24 valente, es decir, que más de 24 es probable que ya no se pueda técnicamente introducir. Pero una de las cosas bonitas que tenemos es que, del mismo modo que yo os cuento la batallita de la vacunación conjugada, gente que se enamore ahora de las vacunas probablemente viva una nueva técnica realmente para generar esa conjugación, entre comillas. Lo que se está explorando y los ensayos clínicos están yendo de manera genial, y probablemente en poco tiempo, a lo mejor en año y medio, 2 años, ya tengamos los fase 3 terminados, son una nueva técnica de enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes incluyen ese polisacárido y esa proteína y permiten, a través de la técnica, incluir muchos más serotipos correspondientes al neumococo. No obstante, en sí, yo creo que es fundamental que recordéis que el neumococo ha sido magnífico dentro del impacto de la enfermedad de los niños pequeños. No solamente neumococo y haemophilus, sino también meningococo, pero neumo sobre todo, porque fijaos, estos son diferentes resistencias antibióticas, y fijaros que con la introducción de la vacunación conjugada hemos encontrado también una disminución significativa de eso que nos preocupa tanto, que son las resistencias a los antimicrobianos. Y bueno, si los neumos son curiosos y cada uno es de su padre y de su madre, pues ¿qué os voy a contar del meningococo? A meningococo le pasa exactamente igual. No sabemos por qué se distribuye de la manera que se distribuye. Sí que sabemos que hace pues medio siglo aproximadamente lo que más circulaba era B. Luego sabemos también que los meningococos tienen una capacidad de hacer switch capsular a través de intercambio de material genético grande, y también sabemos que el único comensal en el que vive meningo pues es el ser humano. Curiosamente, en meningo tenemos una paradoja para esta enfermedad de tan baja incidencia, y es el hecho de que de los que estamos aquí es probable que a lo mejor haya 2 personas que tienen riesgo de poder hacer una enfermedad invasora y el resto no. Y en este momento las líneas de investigación, además de las vacunas, han ido siempre acompañadas de saber más o menos cuál es la predisposición genética. Es largo, pero sí que debéis saber que en este momento, a pesar de que todavía también está en los albores, ya se sabe que realmente la proteína FH, que es la que, digamos, de alguna manera se une a la bacteria y genera la lisis a través del complemento, hay sujetos que tienen una alteración de esa proteína y que probablemente esta sea una de las maneras para poder hacer un diagnóstico precoz de personas que tengan esa predisposición. Y mientras tanto tenemos la gran suerte de tener vacunas. Fijaos que meningococo no tiene nada que ver con Haemophilus y con neumo, porque aunque sí que es cierto que su incidencia es altísima en los 2 primeros años de vida, sobre todo en el primer año de vida, realmente el portador no es el niño quien difunde, digamos, la enfermedad, sino que es el adolescente. El adolescente se coloniza y es el que realmente va a contagiar o va a difundir el meningococo hacia los más chiquitines y hacia las personas mayores. Esto fue algo precioso de conocer, porque el hecho de saber que el adolescente era el que portaba realmente el meningococo nos ha permitido estrategias de vacunación que realmente han ido a eliminar este estado de portador para eliminar la transmisión. Pero como os digo, y disculpad las imágenes, no son muy duras, pero yo creo que son importantes recordar que estas son las enfermedades invasoras. Y una enfermedad invasora te marca de por vida cuando eres residente y ves a tus niños teniendo
un cuadro de estas características, no solamente por el hecho de que habitualmente este tipo de sepsis genera amputaciones de brazos y piernas, sino porque también impacta significativamente a nivel de todo lo que es el neurodesarrollo y le va a condicionar por completo la vida al niño que lo padezca. Fijaros que el desarrollo de las vacunas, inicialmente exactamente igual que os contaba con Neumo, que fueron de polisacáridos, las vacunas polisacarídicas, como son vacunas que realmente generan solamente una inmunidad independiente, pues en el niño pequeño, que era realmente, como os he mostrado, donde se producía mayor incidencia, no tenían ningún impacto. Gracias a esos investigadores de Houston, que fueron los que conjugaron, no solamente teníamos vacuna de Haemophilus, sino que pronto tuvimos meningococo, porque además Reino Unido en el año 2000-2001 había tenido una epidemia de meningo C muchísimo más importante que la que tuvimos nosotros en el 98. Pero el hecho de que realmente en el 98 no tuviéramos una herramienta para los más chiquitines y que de repente apareciera una vacuna conjugada que había demostrado que tenía un impacto significativo, hizo que en nuestro calendario se incluyera. Y esa vacuna monovalente hizo que realmente prácticamente desapareciera la enfermedad por meningo C. Pero bueno, tenéis que saber que A, C, W, Y más o menos son primos hermanos, pero el que es familia lejana es B, porque la característica que tiene es que su polisacárido de membrana se parece muchísimo al tejido de nuestras meninges, con lo cual no había posibilidad de realmente hacer una conjugación y encontrar una vacuna conjugada. Con lo cual esto ha hecho que demos un salto cualitativo también en desarrollo de las vacunas. Y esto permitió, con dos estrategias diferentes, encontrar vacunas que estaban formadas por determinantes proteicos, ya no por el polisacárido, que eran suficientemente estables como para poder generar una vacuna. Una se hizo a través de lo que era ingeniería genética reversa, es decir, cogiendo a una bacteria, incluyendo el genoma de meningo que se conoce, y haciendo que gracias a ese genoma, en esa bacteria salieran las diferentes proteínas, cual si fueran setas. Se eligió, realmente se introdujo, y en este momento tenéis que saber que tenemos disponibles no solamente vacunas específicas ya para cada uno de los serogrupos, sino que además en este momento ya tenemos una vacuna pentavalente que incluye a los 5 serogrupos más frecuentes, que está comercializada para los pequeños, para los adolescentes. Una de las vacunas cayó en el desarrollo de los pequeñitos, es verdad que era más reactogénica. Otra de ellas sí que ha seguido el desarrollo, pero fijaros que tenemos una puerta abierta todavía para las enfermedades invasoras, que va a ser probablemente que en unos años tengamos una vacuna disponible con un solo pinchazo. Aquí tenéis la reducción significativa que supuso la vacunación de meningo C. Fijaos que estamos hablando de una reducción prácticamente de pues eso, cercana al 100%, un 98% de reducción, sobre todo en los más pequeñitos. Y respecto a los datos correspondientes a esta famosa vacuna de meningo B, que todos nosotros conocemos, porque además dentro de lo que ha sido el ámbito de la opinión pública ha sido una de las vacunas más deseadas. En este momento tenemos datos de efectividad, datos en nuestro país, en los cuales os he puesto aquí realmente el global de ese 71% para la enfermedad causada por MENB, pero debéis saber que dentro de lo que son las cifras recogidas nos encontramos con que también había un efecto cruzado de protección para otros meningos, porque también comparten estos determinantes proteicos. Y bueno, triple vírica y varicela. Bien, triple vírica. Tenemos unas coberturas bastante aceptables en primera dosis, pero tenemos coberturas peligrosas en la segunda dosis de triple vírica. Y es fundamental, ¿vale? Porque aunque tengamos el estatus de país eliminado de haber eliminado sarampión, tenemos en nuestro alrededor, esto corresponde antes de la pandemia, pero yo creo que era ilustrativo para que lo vierais. Esto es una monografía que hicimos en el Comité Asesor de Vacunas. Y fijaos cómo realmente en las zonas de nuestro alrededor la incidencia de casos es salvaje. Es decir, nos encontramos con muchos países que además son antivacunas. Y bueno, sobre todo los que hacemos pediatría estamos muy acostumbrados a que los ucranianos, por ejemplo, vengan y nos digan que no se van a vacunar. Y bueno, pues afortunadamente por el momento solamente tenemos datos importados, pero podemos tener en cualquier momento brotes. ¿Por qué? Porque en triple vírica recordad que si no tenemos una cobertura del 95%, con
la R0 que tiene esta enfermedad, que tiene una capacidad de difusión altísima, es la que más tiene, si realmente la cobertura de vacunas no es elevada, corremos el riesgo realmente de poder tener brotes de sarampión. Y varicela, pues bueno, a mí me gustaba mucho este cuento, porque en cierto modo era muy ilustrativo. Cuando no podíamos hacer nada por los niños y iban a tener varicela, pues bueno, por lo menos que alguien le cuente qué es lo que está padeciendo. Y lo que más me gusta de esta imagen es el saber que realmente los niños que de ahora que lo lean, pues realmente sabrán lo que era una enfermedad de la infancia que afortunadamente ya no van a pasar. Y bueno, la verdad es que en sí las primeras comunidades que introdujeron esta vacuna, pues una de ellas fue Navarra. Aquí os traigo evidentemente una gráfica que lo dice todo, porque fijaos que en el momento que empezó a vacunarse ya con coberturas cada vez más elevadas, lo que se observa es una disminución de incidencia significativa. ¿Y por qué no se vacunó de varicela antes? Pues por un motivo claro. Bueno, no tan claro, pero bueno, había un motivo, que era que el hecho que hace muchos años Bison hizo un modelo matemático en el cual lo que estimaba era que si a los niños se les vacunaba de varicela, probablemente en el espacio de unos 15 o 20 años el zóster incrementaría en la población adulta por no tener un booster al estar en contacto con varicela. Bueno, pues por ese mismo hecho hemos tenido que dejar pasar 15 o 20 años desde que se inició la vacunación en Estados Unidos para descubrir que no era cierto, que el modelo matemático evidentemente lo que era un modelo. Y desafortunadamente pues no estimó lo que era, porque lo que se observó es que con la vacunación de la varicela no solamente no hubo un incremento de zóster, sino que por otro lado lo que hubo también es una disminución de zóster en aquellos niños que habían sido vacunados. Y la gripe. Esta también ha sido un caballo de batalla de los pediatras muchas veces, hablando al respecto de si merecía o no merecía. En sí, ya la OMS en el 2012 ya publicaba como recomendación la vacunación, sobre todo a la cohorte de escolares, que son los que evidentemente antes tienen la enfermedad, más replican y por tanto más contagian. Fijaros que aquí tenéis la imagen de lo que sería el incremento, ¿vale?, que se produce primero en los más pequeños, para después venir acompañados de lo que es la aparición en los adultos. Es curioso porque yo creo que los pediatras y todos en general nos ha pasado que cuando empezábamos a ver gripe en los niños cogíamos el teléfono y llamábamos a nuestro compi de medicina de familia y decíamos: colega, prepárate, que en una semanita o dos tienes la gripe en tu consulta. Y así es. Y luego además la carga de enfermedad, curiosamente, del mismo modo que veíamos en las enfermedades bacterianas, en la gripe también afecta sobre todo edades extremas de la vida. Es decir, cuanto más pequeñito o más mayor eres, evidentemente mayor riesgo tienes de tener un ingreso por gripe. Y en sí, el ingreso en los niños, a diferencia de lo que parece que sucede en los adultos, que son estas comorbilidades que seguimos estudiando para ver realmente qué impacto tienen en lo que es el riesgo de gripe, lo que sí sabemos es que en los más pequeños, la mayoría de los niños no tienen riesgo, ¿vale? Los que ingresan son niños que no tenían ningún tipo de comorbilidad. Y los niños fallecen por la gripe. Nosotros, verdaderamente la cifra de mortalidad afortunadamente no es muy elevada, pero se estima por conjunto mínimo básico de datos de unos 10 a 20. Hay un artículo muy bonito publicado recientemente por Soriano en el que hace una estimación de los últimos 5 años, en el cual lo que ve es que en los menores de 5 años se estiman 29 muertes de niños relacionadas directamente con gripe, ¿vale? No con gripe que comentábamos Hermé y yo también, ¿vale? O sea, en sí producidas por la gripe como tal. Y fijaos que esto de aquí es muy similar si vemos, o incluso la enfermedad meningocócica que tanto preocupa a los padres, la mortalidad incluso es menor. Es decir, estamos en una enfermedad mucho más frecuente, pero que tiene una mortalidad que es equiparable a los casos que se producen de sepsis meningocócica en los niños. Y quiero deciros que es una pena que nosotros como profesionales sanitarios no seamos capaces de transmitir esta realidad a los padres, porque los padres creen que la gripe es algo banal, cuando realmente la gripe no es tan banal como parece, y realmente el impacto que puede tener en la vida de un niño es muy elevado, y la vacunación en este momento, que como sabéis no nos hemos marcado más que un objetivo de un 50%, la vacunación es fundamental para proteger a estos niños de un cuadro grave. Y sabemos que los niños, a diferencia de lo que pasa con los que tenemos más edad,
tienen una respuesta inmune en términos de desarrollo de anticuerpos mucho mayor, al margen de los mismatch de la temporada y demás. Lo que sí que sabemos es que los niños tienen una respuesta que además se ve en términos de efectividad vacunal. Fijaros que la efectividad vacunal con la vacuna del año pasado, con la vacuna inhalada, estamos hablando de unas cifras evidentemente muy buenas, ¿vale? Cercanas entre el 70 y el 77% de efectividad por la vacunación del año pasado. Y además somos conscientes que la vacunación en el niño tiene un impacto significativo también en la enfermedad del adulto. De modo que en la fase piloto que hicieron los ingleses ya hace muchos años, motivo por el cual llevan muchos años vacunando de la gripe a los niños, no solamente se encontraban con una disminución de cuadros de gripe y de ingresos, ¿vale?, correspondientes relacionados con gripe, sino que había una relación directa de la vacunación del niño con una disminución significativa de los adultos que vivían con estos niños, una disminución de prácticamente un 60%. Y bueno, de rota os diré poco, y vamos a hablar un pelín de virus respiratorio sincitial. De rotavirus ha sido la denostada durante mucho tiempo porque todo el mundo era muy consciente, dentro de incluso de la ponencia de vacunas, del impacto que tiene la vacunación de rotavirus. Ha tardado tiempo en estar incluida dentro del calendario, pero es una vacuna que es brutal porque no solamente esta vacuna oral protege al niño, sino que protege a su entorno. Es verdad que durante un tiempo ha sido una inequidad, pero sí que es cierto que hemos visto disminuir de forma significativa rotavirus. Rotavirus, lo que ocurre es que es una vacuna preciosa que se hizo para salvar vidas. Y se hizo para salvar vidas en los países de índice de desarrollo bajo. De manera que en sí ya la tenemos en nuestro calendario, tenemos de los mejores estudios que hay en la Comunidad Valenciana del impacto que tiene en términos de eficacia, efectividad y seguridad, pero bueno, pues en sí yo creo que lo más bonito ha sido ver cómo en lugares como por ejemplo en México ha habido una disminución significativa de la muerte por esta enfermedad. Y bueno, yo creo que el talón de Aquiles de la pediatría era sobre todo virus respiratorio sincitial junto con gripe. Yo creo que para los que somos pediatras hay un antes y un después, es como si fuera Nochevieja y Navidad. En el momento en el que virus respiratorio sincitial desaparece y gripe y va disminuyendo, Año Nuevo, ¿vale? Porque realmente el impacto en las consultas pediátricas sobre todo la producen el virus de la gripe y el virus respiratorio sincitial, que hasta hace muy poco tiempo no sabíamos que tiene la capacidad de hacer una evasión conformacional. ¿Qué implica eso? Que cambia de forma en función de cuál es el estado. Si se ha unido ya a la célula, que estaría en fase post, o si todavía no se ha unido. Y esta evasión conformacional le viene muy bien, y aquí os lo muestro, a ver si quieres ir. Esto sería la forma prefusión, la que habéis visto antes, y así es como cambia cuando se une a la membrana. Es una auténtica chulada porque realmente lo que nos encontramos ahí es el hecho de que en el momento en que se une ya a la célula, los anticuerpos que ha generado nuestro organismo frente a la fase pre no sirven, con lo cual es un escapista, es capaz de hacer un cambio que ha llevado locos estos últimos 50 años a todos los investigadores. El primer ensayo clínico se hizo con este virus respiratorio sincitial en los años 50, inactivado con formalina. Y bueno, pues una cohorte de niños vacunados, otra con placebo, se les administró, todo muy bien, la reactogenicidad pues bien, todo muy bien, hasta que llegó el segundo año. En el segundo año los niños vacunados con esa vacuna inactivada con formalina desarrollaron un cuadro de virus respiratorio sincitial, una neumonitis grave y fallecieron 3. Ahí se acabó toda vacuna hasta que ahora ha habido un cambio de paradigma y hemos encontrado la manera de hacer la protección de los niños gracias a tantos años de investigación. Y bueno, yo os traigo pues a Bernie Graham y a Erickson McLaren porque, vamos a ver, yo no dejo de agradecerles el hecho de que fueran capaces de cristalizar por primera vez lo que era la forma pre-F de este virus, porque era imposible mantenerlo en pre-F para poder ver cuáles eran los epítopos a donde había que dirigir las vacunas, y ellos consiguieron la cristalización y ellos son el motivo por el cual esa proteína S de COVID la tuvimos tan pronto. Y yo creo que esto es importante que lo recordemos todos, porque esto fue el 2013 y la gente, cuando habla de COVID, habla de que es que esta vacuna
se la inventaron muy rápido. La gente no es consciente realmente del peso específico que ha tenido la investigación, no solamente pues, en COVID, sino todo lo que se venía sabiendo al respecto de los coronavirus previos y además, en este caso, de estos dos investigadores que consiguieron cristalizar y, por tanto, poder hacer un desarrollo realmente a lo largo del tiempo de estos, como os digo, estos años 50, en el que se produjo este terrible hecho de este ensayo clínico, hasta la actualidad que ya tenemos disponibles diferentes formas de estrategia. ¿Y cuáles son? Vacunación de la gestante como entosferina, lactantes menores de 6 meses por el desarrollo inmune que presentan, no se plantea, y después de la experiencia que hubo, utilizar vacunas, pero sí, gracias a aquellos investigadores que fueron capaces de clonar dentro de una célula pluripotencial por ser una célula tumoral las inmunoglobulinas específicas, no solamente las policlonales que van a los diferentes epítopos que hay dentro de lo que es un virus, sino una línea específica que fuera justamente un epítopo. Esa clonación que ha dado cuenta estos anticuerpos monoclonales que ya viven con nosotros, sobre todo en terapia, pero ahora han venido también a la prevención. Gracias a ello hemos conseguido un impacto significativo en esta enfermedad y prácticamente la hemos hecho desaparecer. En este momento se va a iniciar la fase 3 y en esta ya no voy a participar yo, porque no puedo, pero mis compis sí, y estoy muy contenta porque vamos a poder ver más o menos cómo se produce la vacunación de una vacuna inhalada de virus respiratorio sincicial, ya no solo para los más chiquitines que nos preocupan, sino para aquellos que tienen más edad, hasta los 5 años. Recordad que virus respiratorio sincicial se caracteriza por el hecho de que no solamente produce la infección, sino que afecta en forma de hiperreactividad bronquial a todos los niños menores de 5 años. Y aquí entra también las personas de más edad. Esto no os digo nada, es lo que os he dicho. Se puede hacer también con vacunación maternal. En nuestro país se ha apostado por anticuerpos monoclonales y fijaros que las coberturas vacunales que alcanzamos, afortunadamente los padres estaban muy sensibilizados con esta enfermedad, son muy altas prácticamente en todas las comunidades y tenemos datos de efectividad y seguridad salvajes. Hemos sido el primer país que introdujo y realmente pues, se han publicado todos los estudios y de aquí de la Comunidad Valenciana hicimos pues, un estudio en el que, si os fijáis, estamos hablando de una protección aproximada de un 70% y yo creo, este es en el ámbito hospitalario, ¿vale? Pero este de aquí corresponde a atención primaria y, bueno, este fue un estudio precioso porque además de gold estándar cogimos la PCR, no utilizamos test ELISA, con lo cual las cifras que encontramos de impacto también en la atención primaria son muy altas, es decir, que no solamente no ingresan los niños, sino que además no consultan atención primaria. Y bueno, hace tiempo que no se ha actualizado, ¿vale? Este dato, la última publicación fue en el 2015, pero yo creo que es muy significativo y que a veces somos un poco carentes de información para darle a la gente para que sea consciente del impacto que ha tenido las diferentes vacunaciones a lo largo del tiempo. En esta gráfica que encontré habla de se extingue o disminuye. A mí me gusta más la de porcentajes, pero no la encontré. Pero sí quería llamaros la atención porque no solamente fue ese primer paso, ¿vale?, en la protección de los niños, sino que en este momento hemos avanzado de forma tan significativa que tenemos una protección en los niños incomparable. Y además tenemos la gran suerte de tener un calendario sistemático lleno de vacunación y de salud para los más pequeños. Pero ahora nos encontramos con algo que ha venido a cambiar, digamos, este calendario. Y es así, sin duda alguna, porque si os fijáis, aquí tenemos pues, hasta los 18 años. Luego aquí hay un rango de edad entre 19 y 59, así, más amplio. 60-64, mayor de 65. Yo estoy por la labor también de introducir los 75, introducir los 80. Porque la realidad de vida ha cambiado y ha cambiado de forma muy significativa porque en este momento, aquí, sí, porque en este momento, así como los niños fallecían en esos 2 primeros años de vida, a principios de siglo, la esperanza de vida nuestra no superaba los 60-65 años. Y bueno, pues evidentemente los más vulnerables eran los niños. Al fin y al cabo, pues como seres vivos lo que queremos es perpetuar la especie, había que cuidar a los niños, pero es que esto ha cambiado por completo.
hemos mejorado nuestra calidad de vida y en este momento la esperanza de vida es mucho mayor. Pues eso, lo que dicen es que ahora los 70 casi son los 50 de antes. Bueno, y más o menos yo creo que tampoco se equivocan mucho. Por eso es cierto que dentro de lo que es la evaluación de cuál es, digamos, la demografía que en este momento tienen los diferentes países, nos encontramos que conforme van pasando los años, cada vez la distribución poblacional, estas pirámides poblacionales cambian. Y fijaos que para el 2050 se estima que la población de más de 65 años se multiplique de forma significativa en comparación a la que tenemos en la actualidad. Y yo creo que esta frase es de las frases que más me gustan porque recoge lo que estamos buscando. Es decir, no queremos añadirle años a la vida. Lo que queremos es darle vida a los años. Es decir, no queremos quedarnos aquí de simiente de nabo. Lo que queremos es poder tener una buena vejez en la que podamos disfrutar de la mejor manera con una calidad de vida asegurada. Y por eso la OMS plantea que todos los determinantes van a ser fundamentales en el poder desarrollar, digamos, este tránsito hasta más edad con una serie de pilares que van a conseguir que realmente nuestra calidad de vida sea mucho mayor. Y uno de ellos, sin duda alguna, es la prevención de la enfermedad. ¿Y por qué la prevención de la enfermedad? Porque somos conscientes que uno de los factores que más influye a una persona cuando ya comienza con su inmunosenescencia es el hecho de pasar una enfermedad grave, porque de ser un sujeto autónomo se va a convertir en una persona dependiente. Y eso, afortunadamente, las vacunas tienen mucho que ver en ello. Fijaros que en lo que se refiere a difteria, tétanos, ahora ha surgido con el tema de la DANA, nos hemos encontrado con que hay mucha población que en términos de lo que es calendario vacunal no tiene completadas las dosis que le corresponden de tétanos. Y nos hemos encontrado también con el hecho de que hay personas que desconocen que a partir de los 60 años por la inmunosenescencia la protección de tétanos y difteria baja de forma significativa. Y bueno, pues hay que recordarle a la gente que en adultos vacunados en la infancia correctamente deben recibir una dosis en torno a los 65, a partir de los 60 ya perfecta. Y luego otra cosa que tenéis que recordar es lo que os decía de tosferina, porque la tosferina solamente la padecen los niños. A ver si quiere entrar, a ver si no se pone muy pesado y os enseño. Este era un caso clínico en el New England, muy bonito, porque si os fijáis, ahora oiréis el gallo quintoso. ¿Lo oís? Pues el New England lo publicaba sobre todo por el hecho de que los médicos de interna del hospital que grabaron a este pobre hombre con esta tosferina se plantearon de todo, pero a nadie se le ocurrió pensar en una tosferina. A nadie, porque realmente nadie se lo plantea, la vacunación está ahí, nadie se plantea que pueda haber en la edad adulta y fijaros lo fundamental que puede llegar a ser. Eso ha hecho que haya discusión al respecto de si merece o no merece la pena emplear una vacuna que realmente tiene una duración aproximada de protección, pues de 5 años a lo sumo 9, para la protección de tosferina. Bueno, en este momento parece que no es... Pues eso no es coste-beneficio para administrar. Hay algunos países que se lo están haciendo. Y esto va a dar mucha cola porque las vacunas de tosferina, en este momento hay en desarrollo vacunas inhaladas que si los ensayos clínicos salen bien, es probable que a lo mejor tengamos la capacidad no solamente de evitar más años la tosferina, sino además eliminar el estado de portador tan importante para no transmitirla. Y bueno, luego tenemos a nuestra querida gripe y COVID, que todo el mundo dice, la gripe. Hombre, si la gripe, bueno, pues evidentemente afecta también, como decíamos, a las edades extremas de la vida. Pero la gente piensa esto. ¿Qué es la gripe? Pues la gripe, pues te constipas, estás en cama, tienes un poco de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, tal. Y no se acuerdan de que realmente la gripe no es así. Ni lo es en los niños, ni lo es en las personas mayores que tienen mayor comorbilidad.
Y en este momento tenemos evidencia clara no solamente del impacto que puede producir en aquellas enfermedades respiratorias, que realmente puede llevar a la complicación más frecuente de gripe, que es la neumonía, que es la causa de muerte por la complicación de la gripe, pero es que además de eso sabemos que la hiperinmunidad que genera el virus de la gripe está muy relacionado con una respuesta inmune un poco destartalada por parte de nuestro organismo que favorece lo que es el infarto agudo de miocardio y el ictus. Y bueno, en este momento tenemos estudios, además controlados, es decir, en la medida de lo posible rigurosos, en los que somos conscientes que el hecho de pasar una gripe te multiplica por 10 el riesgo cardiovascular, por 8 el riesgo de neumonía. Fijaros que evidentemente en diabetes pues altera completamente la glucemia de los sujetos y, como os decía antes, el hecho de pasar una gripe te puede condicionar de pasar de una situación de independencia a dependencia. Y este es un estudio muy bonito, este es un self-control que hicieron en Fisabio, en el que lo que buscaban, pues eso, es un retrospectivo, pero pues eso, como os digo, con autocontroles, y lo que querían ver realmente es la relación de gripe con el impacto que podía tener a nivel cardiovascular en eventos aterotrombóticos. Y fijaros que lo que encontraron es riesgo de eventos aterotrombóticos en mayores de 50, 2 veces más aumentó durante los 14 días posteriores a los casos de gripe más leves y 4 veces más en los casos más graves y sobre todo en pacientes vulnerables. Es decir, que sí que hay un impacto. Hay un impacto y, como os decía, son los factores que incluyen a los que tenemos más edad, esa inmunosenescencia que forma parte de nuestra vida, ¿vale? Es natural, es un proceso fisiológico, y el hecho de tener enfermedades subyacentes y el riesgo que os digo, esa fragilidad que en un momento dado por una infección potencialmente prevenible puede afectarte. Esto se publicaba en JAMA, pues eso, hace 2 años, y hablaba justamente de cómo impactaba la vacuna antigripal. Fijaros que estábamos hablando que la vacuna antigripal se asoció a 34% menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, con una NV de vacunación a un sujeto sano de 50 personas para evitar un caso y 23 para los pacientes que tienen comorbilidades. Y a pesar de eso, nuestra pelea con la vacunación antigripal sigue siendo muy grande, y yo creo que sobre todo porque, que me disculpen los médicos de familia, pero porque creo que hay un cierto grado de desconocimiento y hay mucho sujeto utilizando mucho cherry pick, selección de artículos, para denostar una vacuna que es hiper complicada de desarrollar, porque estamos hablando de uno de los patógenos que tiene mayor capacidad de cambio a lo largo del tiempo. Y yo, sin duda alguna, planteándome el hecho de la hiper y polimedicación que tenemos en este momento, yo a muchos me gustaría transmitirles lo de: ¿recomendarías un medicamento que fuera absolutamente seguro, sin efectos colaterales y sin contraindicaciones, que obviara tratamientos antibióticos, que redujera otitis y procesos febriles en niños, que redujera la neumonía, los accidentes cardiovasculares, el infarto, que disminuyera la discapacidad, o quizá, mejor dicho, esa fragilidad después de haber tenido, que protegiera, tal y como está estimado, de la muerte por gripe de un 40 a un 65%, de la gripe grave de más de un 50% y de la gripe no complicada, en función de si hay mismatch o no, entre un 20 y un 70%, y que además solo se administrará una vez al año? ¿Cuánto en muchos de los fármacos utilizados una cifra de protección como la que estamos hablando de la gripe se tiene en consideración incluso para poner un fármaco que recién ha sido autorizado? Es difícil entender por qué a nivel de medicina de familia no se indica la vacunación en el adulto, porque realmente en sí lo que me hace pensar es que nuestros compañeros de primaria no tienen ni puñetera idea de lo que puede suponer una vacunación antigripal. Y no os olvidéis de COVID, porque la gente está muy convencida de que es que yo me he puesto muchas de COVID. Ya, pero ojo, es que coronavirus no es el virus del sarampión, que no se mueve y lo vacunas con una vacuna y ya está. Coronavirus tiene, evidentemente, dentro de todos los coronavirus que conocemos y concretamente en este,
la capacidad de ir modificando y filogenéticamente va cambiando. Y bueno, si antes teníamos a la JN1, que fue al principio de la temporada, pues bueno, tenemos una vacuna adaptada para JN1 que se ha administrado. Se puede administrar, como os digo, independientemente de las dosis previas, porque es una vacuna nueva. Y bueno, pues no han funcionado de momento el ARN recombinante, pero sí que tenemos vacuna de ARN que funciona como tal. Tenemos una vacuna desarrollada en España que desafortunadamente la EMA, digamos que le ha puesto un poco de palos dentro de lo que son las ruedas, pero que probablemente para el año que viene lo tengamos, y lo bueno es que además la respuesta que produce es una respuesta muy buena, esa vacuna recombinante. Y bueno, recordad que si un sujeto ha pasado un COVID, pues evidentemente pues debe pasar 3 meses para ponerse lo que es la dosis de recuerdo. Y ahora pues tenemos acompañándonos a la KP2, que dentro de nada pues se quedará también desfasada, pero en este momento con la posibilidad que tenemos de vacunarnos de COVID frente a KP2, yo creo que no hay que dejar de pasar lo que es en sí la oportunidad. Duele, que el domingo me la puse y telita, pero bueno, que yo pienso que lo lógico realmente, y sobre todo como profesionales sanitarios, es acordarnos también de vacunarnos de COVID. Neumo, lo bonito, además del estado de portador que os comentaba en los niños, fue que a los niños, cuando se les puso la vacuna neumocócica, lo que sucedió es que de forma indirecta, como ya no circulaba y los niños son los transmisores, la población adulta, sobre todo la población de mayor edad, vio disminuir la incidencia de la enfermedad neumocócica en más del 50%, o sea, fue espectacular. No obstante, los serotipos que afectan a los niños difieren de alguna manera con la del adulto, y aunque somos conscientes de que la neumonía es la causa más frecuente de enfermedad infecciosa secundaria a haber tenido una gripe, sabemos además que dentro de los serotipos que hay de neumococo tenemos el más maligno de todos, que es el 3, junto con el 8. El 3 es el más maligno y tiene razón de ser porque tiene una cápsula de polisacáridos que es una especie de melenudo, ¿vale? Entonces es más complicado para nuestro organismo realmente generar una protección. Y que realmente las comorbilidades importan, se han ido los valores, de forma significativa, porque la incidencia de neumonía es mucho mayor cuanto más comorbilidades tienes. Fijaros que os decía que 8 y 3 son los que se llevan la palma realmente, y las vacunas que teníamos disponibles hasta el momento para la población adulta no incluían estos serotipos. Entonces, fijaos que se ha vuelto a ir también el porcentaje, pero bueno, hacer un acto de fe, y fijaos cómo la 20 valente y la 23 valente prácticamente, en lo que se refiere a nivel de cobertura, prácticamente son comparables. De modo que nosotros hemos tardado, pero he de deciros que en este momento, en esta campaña ya de vacunación gripal, se está utilizando no solamente la vacunación antigripal y COVID, sino que se está administrando la vacuna 20 valente, que realmente éramos de las pocas comunidades que faltaba por tenerla dentro, y os invito a aquellos que ya tengáis a partir de 60 años que os la pongáis, porque realmente la evidencia que hay en protección es muy elevada y puedes evitar una neumonía. Y virus respiratorio sincitial, igual que en los niños, pues resulta que como las cosas si no se buscan, pues no se sabe que están. Conforme fueron realizándose estudios para ver cuál era el impacto de virus respiratorio sincitial, vieron que del mismo modo que afecta al lactante, el problema es que a mayor edad, inmunosenescencia, te impacta también significativamente. Y fijaros que dentro de las líneas de desarrollo también de protección se introdujo también esta necesidad de protección en las personas mayores, porque el virus respiratorio sincitial, sobre todo, ¿vale?, es capaz de generar esta disminución de inmunidad y por tanto generar cuadros más graves en forma de un impacto tan sumamente significativo que cuando se realizan los estudios se observa que virus respiratorio sincitial es causa de morbilidad y mortalidad del mismo modo que la gripe. Y sobre todo cuando estas comorbilidades aparecen también en el sujeto que se contagia de virus respiratorio sincitial. Y en este momento pues, se han desarrollado 2 vacunas que, como veis, 2 de ellas están basadas en ese pre-F que os decía, es decir, lo que nos interesa es pre-F, queremos bloquear al virus antes de que realmente entre o pueda ponerse en contacto con la célula, y hay una vacuna de ARN mensajero que también ha dado muy buenos resultados de eficacia cuando se ha estimado. En este momento se está esperando por parte de lugares en los cuales ya se va a iniciar la vacunación, como es el caso pues, de Reino Unido o
pues, de Estados Unidos. Fijaros que en este momento vamos a tener datos disponibles que vamos a poder cuantificar realmente cuál es el impacto que tiene. Claro, me diréis, ostras, Mara, otra. Vacuna de COVID, vacuna de neumococo, vacuna de VRS. Pues realmente en sí es probable que esto cueste hacérselo entender a la población, pero estamos hablando de mejorar significativamente la calidad de vida. Y solamente nos queda, yo creo que el más bonito de todos, que es herpes. Todos los que estamos aquí hemos pasado la varicela. La varicela, cuando no había vacuna, todo sujeto por el mero hecho de nacer va a tener la varicela en algún momento de su vida. Y todas las cohortes de recién nacidos van a tenerla como tal, de modo que en el momento que tienes una varicela y se te cantona en el ganglio dorsal, pues ya se quedó contigo para toda la vida. Y evidentemente cualquier evento que disminuya, digamos, esa inmunoprotección va a poder activar a lo que es el virus de varicela zoster. Y lo curioso en los estudios que hemos hecho para ver cuál era la incidencia del herpes zoster es que a partir de los 50 años se multiplica de forma significativa y fijaos cómo se incrementa exponencialmente el riesgo, sobre todo en mujeres. Y en este momento, pues eso, que tenemos los datos, estos son datos correspondientes al estudio que realizamos a lo largo de los años 2007-2010. Fijaos cómo la curva se mantiene de la misma manera, es decir, a partir de 50, ¡pam!, para arriba. Y estos son las tasas de hospitalización, que son también directamente proporcionales con la edad. Es decir, que una persona con mayor edad tiene mayor riesgo de hospitalización por esta inmunosupresión. No solamente eres el adulto mayor de 50 años que no tiene. Fijaros que lo que más nos preocupaban eran aquellos sujetos que realmente estaban en una situación de inmunosupresión. Estas son las comorbilidades, que no me voy a parar, pero debéis saber que estas comorbilidades también afectan en el riesgo de poder tener un herpes zóster. Y, por ejemplo, tanto la diabetes mellitus como la enfermedad cardiovascular o EPOC también incrementa. Y vimos también en la pandemia cómo padecer una COVID hacía que tuvieras más riesgo de tener un zóster. Y yo creo que lo más importante en zóster es la neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética es lo peor que te puede pasar después de un zóster y realmente esta neuralgia puede persistir hasta años, afectando significativamente a la calidad de la vida de los pacientes que la padecen. Inicialmente se pensó que el primer desarrollo de vacuna, y era muy coherente, estaba muy bien porque realmente era, pues vamos a emular la misma vacuna de varicela de los niños, pero lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar la composición, vamos a incrementar lo que es la cantidad para generar una respuesta inmune y proteger de zóster. Vale, pero os lo he enseñado antes. ¿Quiénes son los de mayor riesgo? Todos aquellos sujetos inmunosuprimidos, sobre todo aquellos por trasplante de médula ósea, tienen un riesgo inherente altísimo. En una vacuna de virus vivos no podía administrarse. Claro, evidentemente no tuvo más recorrido esta vacuna y de repente pues a una compañía se le ocurrió la idea de utilizar pues, una glicoproteína del virus y añadirle un adyuvante. Y este adyuvante, que tiene ese nombre rarito, pero que sepáis que la mayoría de las veces está compuesto por aceite de escualeno y demás, bueno, pues resulta que fue la bomba y funcionó. Aquí no ha salido el New England, bueno, da igual, os pongo esta. Este ensayo clínico se hizo en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Este ensayo clínico, no os podéis imaginar la cantidad de pacientes que se reclutaron para el ensayo. Y bueno, pues fijaos que la cantidad de sujetos dentro de la Comunidad Valenciana que participaron fue tanta que incluso la FDA vino a hacer no me sale ahora. Vino a hacer sí, no me sale. A monitorizar, no, a auditar. La auditoría fue magnífica, la verdad es que todo fue muy bien y éramos muy conscientes de esa realidad, pero también lo que éramos muy conscientes es que realmente en los datos que se encontró con esta vacuna era para montar una fiesta, tirar cohetes y demás, porque si veis las cifras, estamos hablando de las diferentes edades y estamos hablando, como veis, de cifras por encima del 90% de protección. Y frente a la neuralgia posherpética, fijaros que estamos hablando, pues sobre todo, pues va disminuyendo en mayores de 80 años, pero a pesar de eso, fijaos que estamos hablando de más de un 70%. Y bueno, pues yo creo que lo más importante es que no solamente se produce esa cifra,
sino que en la persistencia en el tiempo, después de los 10 años de estudio que de esta vacuna, se observa que realmente persiste la duración de la protección frente al zoster y que además, cuando se administra un booster, la respuesta anamnésica que se produce por el booster es altísima también. Es decir, que cerramos el capítulo de zoster del mismo modo que hemos cerrado el de varicela con los niños. Es reactogénica, ¿vale? Todo el mundo os lo dirá, la segunda dosis pica en el bracito, pero yo creo que es una vacuna que merece mucho la pena y que somos unos grandes afortunados de tenerla dentro del calendario sistemático. Tenemos recomendación no solamente por parte del Ministerio, sino también por parte de la Generalitat Valenciana. En este momento se sigue haciendo la vacunación a los sujetos de mayor riesgo en preventiva y en atención primaria ya se hace la vacunación del resto de la población. Y bueno, pues es una pena porque esta vacuna debería tener coberturas que rondaran el 100%. Y si os fijáis, dentro de lo que es en sí, pues esta distribución de cobertura por colores, pues depende del lugar. Nos encontramos incluso con lugares en los cuales hay un 0% de protección. Yo creo que es muy importante sensibilizar de estas enfermedades que hemos comentado. ¿Por qué? Porque ya lo hablábamos en el coche, dentro de nada, después de las ideas peregrinas de Trump, es probable que dentro de nada tengamos dentro de lo que es nuestro medio también personas rechazando vacunas. Y recordad que eso está más que descrito hace muchísimos años. Fijaros que evidentemente cuando hay una enfermedad todo el mundo tiene miedo y cuando hay una vacuna pues las coberturas vacunales evidentemente pues van incrementándose por el miedo de las personas, por tanto la enfermedad disminuye. Y como somos humanos y verdaderamente somos cerebelosos para lo que somos cerebelosos y para lo que nos interesa somos racionales y le damos la vuelta de forma irracional al discurso que queremos. De modo que entonces, evidentemente, cuando no hay enfermedad, ¿qué importa? ¡Buah! Los efectos adversos. ¡Buah! Es que, como os he dicho yo, me ha dolido el brazo. Vale. Importa eso y eso influye en la población, porque fijaos que todo esto de la vacunación tiene un componente sociológico brutal. Y es una pena que realmente muchas veces no dediquemos también esfuerzos para comprender a la población que evidentemente cuando deja de vacunarse lo que suele pasar es que vuelve a repuntar la enfermedad y todo el mundo vuelve como loco otra vez a vacunarse. Con lo cual yo tengo cierto grado de esperanza de que, conocido como es el patrón, tengamos la gran suerte de que, como los médicos en general estamos implicados con la vacunación, seamos capaces de transmitirla a nuestros pacientes, como comentábamos, si aparecen casos de enfermedad, desafortunadamente por gente que no se ha querido vacunar. Y bueno, pues para poneros un ejemplo, recordad pues que realmente, por ejemplo, en la vacuna que comentábamos antes de célula completa, es cierto que los ingleses dejaron de vacunar y se incrementó de forma significativa la tosferina. Y uno de los ejemplos que más me gusta a mí es este de aquí, en el que, fijaos que en Francia, en el 66, se introdujo una vacuna tetravalente, ¿vale?, que se puso en los niños. Y fijaos que conforme iba incrementándose la cobertura vacunal de los niños, iban incrementándose también las muertes súbitas del lactante. Y para que no olvidéis que correlación no implica causalidad, fijaros que aquí lo que pasó es que la recomendación de que los niños durmieran boca abajo fue unos años posteriores y coincidió justamente con el hecho de que el factor que estaba influyendo en los niños era la postura. Fijaros que en el momento en que los niños empezaron a dormir boca arriba, la incidencia de muerte súbita disminuyó y no tenía absolutamente nada que ver con las vacunas. Y yo creo que como reflexión final, que yo os he metido una paliza y perdonadme, pero no quería dejarme nada, pero yo creo que las vacunas, sin duda alguna, hay que convencer a todos aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestros políticos, a nuestros gestores de la importancia que tienen, porque las vacunas son una inversión, no son un gasto. Y yo creo que los pediatras lo llevamos digamos, en el ADN, básicamente porque no nos lo han contado nada, sino que hemos vivido lo que realmente supone. Y yo creo que es fundamental que lleguemos también al resto de profesionales para que sepan la importancia que tiene. Porque las vacunas están ahí y, como habéis visto, según la OMS, hay que recomendarlas. Hay que recomendarlas del mismo modo que recomendamos deporte, no coma sal, procure y vacúnese. Vacúnese porque las vacunas no salvan vidas, lo hace la vacunación. Es decir, podemos tener vacunas muy bonitas, pero si no nos vacunamos no sirven absolutamente nada de nada.
y os pongo esta sonrisa que a mí por lo menos me alegra el alma solamente de verlo, a este prematuro, con esta sonrisa maravillosa. Y muchas gracias a todos. Os he dormido a todos. ¿Tenéis alguna pregunta? Una por aquí. ¿Hay alguna relación entre la vacuna del COVID y fenómenos trombóticos? Porque los pacientes están muy asustados. Entonces preguntan mucho. Sí que es cierto que hubo una detección, sobre todo con la vacuna recombinante, ¿vale?, de AstraZeneca. En sí, está claro que siempre hay descritos efectos secundarios que puedan haber, pero yo creo que el ensayo más hermoso y maravilloso que se ha podido hacer en este mundo, desafortunadamente por la COVID, ha sido el de las vacunas, porque se ha vacunado a millones de personas para ver realmente cuáles son los efectos adversos que podían. La vacuna puede tener cierto, ¿vale?, relación, pero lo más fuerte del asunto es que la vacuna puede tener cierto grado, o por lo menos en algunas se ha descrito, pero es que la enfermedad tiene 1000 veces más la capacidad de producir esos efectos trombóticos. Con lo cual, no es una cuestión... Eso es lo que llamamos plausibilidad biológica. Entonces, el virus por sí, cuando tú tienes la enfermedad COVID, tienes un riesgo incrementadísimo de poder tener fenómenos aterotrombóticos. De manera que entonces la vacuna puede tener, y en alguna de las vacunas se ha detectado como tal, en determinados perfiles que genéticamente no sabemos cuáles son, pero es que cualquier fármaco lleva inherente una reacción que pueda tener asociada a algo. Concretamente las vacunas, lo bueno que tienen es que se les exige que tengan menos de un 10% de reacciones adversas y se les pide que realmente no tengan prácticamente ningún efecto adverso que sea negativo para el sujeto que se le administra, porque es un sujeto sano. De manera que en sí la enfermedad tiene muchísimo más riesgo de producir miocarditis, de producir fenómenos trombóticos, de producir todo tipo de fenómenos que hemos visto descritos y que han producido la muerte de tantas personas. ¿Y hay estudios al respecto? Sí. ¿Tenéis estudios hechos? Sin duda. Además, en este momento no es que haya estudios. No hay que olvidar que todos los fármacos se comercializan después de haber pasado diferentes fases de ensayo clínico, que es donde realmente está la evidencia para que luego las autoridades competentes en farmacia puedan autorizarlo. Pero lo más bonito de los fármacos en general es que no termina a partir de que se comercializa su vigilancia. La vigilancia persiste a lo largo de toda la vida del fármaco que sea. Y concretamente, pues en las vacunas no podía ser de otra manera. Con lo cual, no es que haya estudios, es que tenemos reportes a día de hoy en todos los países de todo lo que pudiera aparecer. Y eso, evidentemente, sí que da lugar a publicaciones. Pero no hay que confundir, como decíamos antes, lo que es la casualidad con la causalidad. En muchas ocasiones se reportan casos que pueden o no estar relacionados con la vacuna, y para eso tenemos gente que se dedica única y exclusivamente a estudiar de manera completamente objetiva si hay o no hay relación. Y por eso, evidentemente, tenemos todos los datos que se han publicado al respecto. Muy bien, muchas gracias. De nada. Vale, nos vamos. Vale, me llama la atención con todo lo que sabemos de vacunas, los sanitarios. Bueno, no todo el mundo es un experto en vacunas, pero sabemos lo que significa la vacunación. ¿Por qué los médicos tenemos tanto médico reacio a la vacunación? A mí me ha sorprendido todos los años la pequeña proporción de médicos que se vacunan. Y recuerdo de vacunación de gripe, que es la que se facilita y la que se intenta convencerles para que se vacunen. Ya no es que haya médicos que todavía no se han dado cuenta que la vacunación también tiene que ser para adultos, sino que ni ellos mismos se vacunan. Y yo siempre pongo como ejemplo, hace no demasiados años, pues igual hace 8 que 10, no mucho más, algún brote de sarampión que tuvimos en las puertas de urgencia, en los pediatras de las puertas de urgencia de un determinado hospital de la Comunidad Valenciana, porque no estaban vacunados. Eso. Cosa que todavía me alucinaba más.
Entonces, no acabo de entender esta contradicción tan grande entre sabemos que las vacunas son magníficas, es uno de los mejores medicamentos que existen. La diapositiva que has puesto, ¿recomendarías un medicamento que, pues desde luego es que claro, es obvio que sí? Y luego, ¿cómo es posible que para nosotros mismos seamos tan incapaces de entenderlo? Pues yo creo que es multifactorial. Y además, lo que estábamos comentando, yo creo que ahí es necesario hacer un análisis y tenemos que hacerlo lo antes posible, ¿vale? Tenemos que estar ahí porque esto va a aparecer. Y tenemos que estar preparados y en este momento hay, vamos, no puedes imaginar la cantidad de planteamientos diferentes porque siempre hemos tendido a hacer encuestas en las que lo que le pedimos es la opinión del sujeto. No, esto va de perfiles y va de perfiles de sujetos. Es decir, cada uno, digamos, tiene pues unas características que se pueden estudiar, ¿vale? Porque son rasgos de personalidad, punto y pelota. Y hay gente que tiene una capacidad de liderazgo y de arrastre de gente dentro de esa horquilla de gente indecisa porque le falta información. Con lo cual, está claro que necesitamos más herramientas y tenemos que estar, digamos, preparados para poder hacer ese abordaje, porque si nuestros mismos profesionales se dejan embaucar por gente que habla de vacunación antigripal y verdaderamente pone en duda la efectividad que pueda tener una vacuna antigripal y se atreve en las redes a decir que las vacunas de la gripe no sirven para nada, estamos verdaderamente teniendo un problema importante y nos estamos haciendo un flaco favor porque esta gente que sin evidencias dice estas cosas debería estar de alguna manera controlada por nuestros colegios de médicos, por decirlo de alguna manera. En sí, en este momento hay mucha evidencia y desafortunadamente hay muy poco tiempo para poder comunicar. Entonces yo creo que ahí tenemos que dar un paso más allá. Por ejemplo, yo creo que este año dentro de la campaña gripal hemos por primera vez empezado a ofrecer datos correspondientes al impacto que pueda tener la vacunación pues, respecto pues, al hecho de poder tener un infarto o poder tener pues, un ictus. Yo creo que es muy importante y más siendo conscientes que tenemos datos y que realmente tenemos una consellería con datos disponibles, publicaciones que realmente tienen un impacto significativo y que son publicaciones de nivel internacionales y de revistas de peso, eso debe comunicarse porque es cierto que nos estamos encontrando con una sociedad cada vez más crítica, cada vez más afectada por la desinformación, por esa y cada vez tenemos gente de mayor nivel que cree que realmente por leer algo sesgado tiene suficiente información como para tomar una decisión. Primero deberíamos intervenir en nuestros médicos, en nuestras enfermeras, fundamental, en el resto de todo lo que es el grupo de gente que compone pues eso, sociosanitario, y es la única manera que yo veo de que realmente consigamos el llegar al resto de la población. Eso es. Así es, así es. Sí. Muy breve. En primer lugar, gracias por una vez más ilustrarnos sobre las vacunas. Es una pena que no hayamos puesto un puesto de vacunación en la puerta para, según vamos saliendo, colocarnos todas las que nos faltan. Pero bueno, respecto de esto último, y estando absolutamente de acuerdo contigo en el tema de la vacuna antigripal, yo creo que el problema es más profundo. El problema es el desconocimiento profundísimo que hay respecto de lo que es una gripe y la confusión sistemática de la gripe con el resfriado común o con cualquier otro trancazo sin importancia. Yo creo que solo quien ha pasado una gripe, porque tampoco se pasan muchas en la vida, lo más que pasa uno son 2 gripes en toda su vida. Quien ha pasado una gripe tiene otro concepto de la gripe y de la vacunación. Pero probablemente no hemos sido capaces en las facultades de explicar suficientemente bien la diferencia entre gripe y otro tipo de infecciones respiratorias que yo diría menores. Sí, yo fíjate, está claro que desde el ámbito de atención primaria, realmente en la enfermedad vírica poco puedes hacer salvo la prevención. Está claro que siempre hemos discutido mucho lo del hecho de si realmente merece dentro de lo que es el ámbito de la atención primaria tener pruebas de detección rápida. Bueno, pues por primera vez puedo romper una lanza respecto a que, por ejemplo, en pediatría la oportunidad de poder tener test rápidos
les ha hecho cambiar también el modo de ver, no solamente a nosotros, sino a la población, porque para nosotros es un gasto innecesario cuando realmente tenemos una red centinela para que vamos a hacer una prueba rápida tal. Pero es curioso cómo los padres cambian de chip cuando realmente saben que se trata de una enfermedad, que es gripe. En sí, no sé si eso realmente podría tener, habría que hacer estudio de costes para ver realmente si eso merece o no merece la pena. Pero lo que sí que está claro es lo que dices tú. Ni siquiera los médicos de familia son conscientes de esta realidad. Y algunos pediatras tampoco. No, es que es un niño. ¿Va a pasar la gripe? No, vamos a ver. Este niño tiene un riesgo inherente de poder hacer una gripe complicada. Y tiene un riesgo inherente de hacer una neumonía neumocócica salvaje. Es así. Y bueno, la pena de la gripe es que viene todos los años y se va todos los años. Y entre medias tenemos mucho trabajo que hacer. Pero yo creo que la gripe no hay que olvidarla y que hay que estar pico pala, consiguiendo transmitir de alguna manera y abriendo la posibilidad de poder hacerlo. Yo creo que debemos, es nuestra obligación. Y a ver si nos va saliendo poco a poco. Bueno, muchas gracias porque ha sido magnífica la exposición y ha sido este recorrido de las vacunaciones desde la infancia hasta las personas más mayores. Pero yo creo que hay un problema también añadido y es que hay dos momentos en la vida de las personas en que se acercan a las vacunas. Cuando es un niño y cuando es un viejo, muy viejo. Pero por el medio, el tema de las vacunas parece que se diluye, que no hay todavía que dar continuidad a determinadas dosis de vacuna que se tienen que producir desde que uno deja de ser niño hasta que uno tiene más de 75 años, que es otra vez cuando se pueden buscar el tema de las vacunas, ¿no? Ahí hay un fallo también, yo creo, por parte de los profesionales y por parte también de los ciudadanos de que no somos suficientemente conscientes de que hemos dejado de tener las vacunas presentes y tenemos, seguro, yo la primera dosis de vacunas que no he recordado y que he demorado. Y entonces, pero que haya un colectivo numérico muy importante, porque las vacunas no solamente te protegen, sino protegen también a los demás del contagio, ¿no? Entonces, sobre ese colectivo de personas, yo creo que se hace poco hincapié. Y la gripe es un ejemplo. Se habla de gente mayor y no se habla de las edades intermedias que también cogen la gripe y también la contagian, ¿no? Entonces, hacer un esfuerzo también en las políticas de vacunación sobre esos colectivos de personas que también son vulnerables, aunque las consecuencias sean diferentes a lo mejor de tener un proceso infeccioso, ¿no? Y la gripe es un buen momento, porque es un momento en que todos recordamos las vacunas. Ahora, en otoño, y esta sesión ha venido provocada mucho por ello, de que en otoño sale la vacuna de la gripe. Todo el mundo habla de la vacuna de la gripe, se vacune o no, pero que también es un momento, es una oportunidad para hablar de otras vacunas, como se ha hecho hoy esta tarde aquí, ¿no? Y recordar qué factores de protección tienen en la salud propia y en la de todos los demás, ¿no? Sin duda. Y verdaderamente yo creo que yo tengo esperanza, ¿vale? Porque, vamos a ver, hemos conseguido que la población deje de fumar, ¿vale? Y que el acto de fumar en público se convierta en algo... Eso, vamos, yo cada vez que lo veo pienso, madre del amor hermoso, con la de humo que me he llevado yo a mi casa, porque era lo socialmente establecido era fumar. Hemos conseguido que la gente se mueva, que haga deporte. Tenemos a una población de mayor edad que en este momento cuando pasea utiliza los columpios que tiene para poder hacer ejercicio y lo hace. Y fijaos que esos son objetivos claros de tener pues una senectud buena, ¿vale? Porque realmente, y entonces, si hemos conseguido llegar con esos mensajes, podemos llegar con el mensaje de la vacunación. Es cierto que hay que explorar, es cierto que hay que invertir, es cierto que hay que estar ahí, dale que te pego, pero yo creo que realmente podemos conseguirlo. Nosotros desarrollamos un calendario orientado hacia las diferentes sociedades científicas. Conseguimos que 30 sociedades científicas valencianas se incorporaran a este calendario y pasarles información. Nos hemos quedado ahí en ese comienzo, pero qué importante es que un neurólogo sepa que debe vacunar a su paciente porque tiene mayor riesgo de un ictus. Qué importante es que realmente un endocrino sea consciente del riesgo inherente que tiene también un paciente suyo de si tiene una enfermedad. Entonces, todo eso es información que desde los que estamos en el mundo de las vacunas tenemos que trasladar a estos profesionales, porque no van a tener tiempo ni van a tener ganas, están en otras cuestiones, pero han entendido el mensaje de no fumar, dieta baja en sal, deporte y, ¿por qué no?, vacuna. Vacúnese
para su salud de tal y cual. Y eso, en este momento, en esta vida informatizada, es una planilla. Una planilla que no es necesario ni siquiera que el neurólogo se acuerde, sino que simplemente va a aparecer directamente como recomendación. Ventaja, va a llegar a su médico de familia. Y, evidentemente, el médico de familia, si ve esa recomendación por parte de su cardiólogo, probablemente lo haga. ¿Por qué no lo recomiendan? Porque no lo tienen presente. Con lo cual, imaginaos el campo que tenemos con los profesionales de cosas que podemos hacer. Yo creo que cualquier objetivo pequeño que vayamos cumpliendo es un beneficio para la salud de todos, porque realmente no me cabe la menor duda que la vacunación va a ser uno de los pilares fundamentales que nos puede llevar a tener, pues eso, una senectud mucho más, como os decía, realmente vamos a añadirle no años a la vida, sino vida a los años. Bueno, se oye, ¿no? Sí, bueno, y muchas gracias, es que me ha encantado la charla, recoger el guante. Pero, bueno, recoger el guante y lanzarte el otro guante. Yo creo que los colegios de médicos sí que hacen campañas de vacunación, hacen campañas de medicina, no utilizar medicina alternativa, no convencional, que no tenga evidencia. Yo creo que los colegios médicos lo hacen bastante a menudo. Pero nosotros no podemos decir, nosotros la única forma que podemos hacer del médico que no antivacuna, no tenemos ninguna posibilidad de luchar contra él, salvo que haya una denuncia y entremos con el código deontológico, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ahí pocas armas. Sin embargo, yo creo que la Consejería de Sanidad no debería permitirse tener un médico antivacunas trabajando para ella. Es decir, esto no sé qué forma habría de poder cortarlo, ¿no? Es algo que realmente hay que explorar y ver cómo se puede realizar, porque verdaderamente es que hacen un daño terrorífico. Terrorífico. Entonces, eso que te digo, o sea, y de repente además es que lees unas tonterías inmensas, todas juntas, y piensas, es que encima los que se lo están leyendo están haciendo un acto de fe, y esto es ciencia, esto no es fe. Quiero decirte, sí, hay médicos es terrible. Antivacunas, además lo sabes porque el paciente, te lo dice, ¿no? Te viene la cosa y te dice, no es que mi médico me ha dicho que no me vacune de nada. Pues eso. Y vamos, no vacúnese de esto, del otro, usted tiene una miastenia grave, vacúnese de la gripe, de todo lo que pueda vacunarse. Al revés, le va a salvar la vida a la larga. Eso es, y verdaderamente en sí, pues eso que te digo, o sea, en este momento no tenemos, como tú muy bien has dicho, ¿qué vamos a hacer desde el Colegio de Médicos? Pues no lo sé. ¿Qué podemos hacer desde Consellería? Tampoco lo sé. Pero bueno, campañas, sí, pero lo tenemos que explorar. Claro, sí. Campañas está claro, pero realmente la administración, igual que una empresa privada, no debería permitirse el lujo de tener un médico que va contra la medicina convencional. Es decir, ¿cómo puedes tener un trabajador en tu fábrica que no cree en tus azulejos, sino que encima los rompe? Si es que al final, ¿no? Pues sí, es un poco lo mismo, ¿no? En sí lo que está claro es que tenemos mucho camino por recorrer ahí. Y bueno, tenemos un hándicap, y es el hándicap de que, quiero decirte, la gente que, por ejemplo, viene a un acto de vacunas y comparte con vacunas es porque creemos en las vacunas. Y tenemos un problema muy grande, y es ese sesgo realmente de selección que se produce, porque los que creemos en algo o tenemos datos de algo lo vamos a hacer, pero ¿y los que no? ¿Cómo llegamos a los que no? Con lo cual hay que darle muchas pensadas, pero de verdad tengo confianza en que realmente se pueden hacer cosas y que podemos mejorar. Tener en cuenta que solamente un incremento de un 1% ya puede ser muy importante dentro de lo que es la salud de las personas, puede afectar de una manera significativa. Por ejemplo, este año, ahora que me ha venido a la cabeza, os comparto que la vacunación escolar, que como sabéis ha pasado por consejos escolares y algunos colegios no querían y tal, nos va a venir muy bien porque tenemos caso control, entonces vamos a poder ver realmente ahí qué es lo que ha pasado, porque realmente lo que hemos incrementado es prácticamente pues casi un 20% de la cobertura vacunal gracias a la vacunación en coles. Entonces, en sí, es cierto, ¿vamos a tener palos en la rueda de la bicicleta? Siempre. Pero, quiero decirte, lo bonito en sí es seguir adelante y ver realmente el impacto de las medidas que vamos tomando. Cuesta, pero yo creo que merece la pena. A ver qué pensamos, ¿vale? Nos reuniremos y decidimos ahí a ver. Probablemente la educación para la salud, es decir, las campañas dirigidas a la población general, porque no nos pongamos medallas, no hemos sido los médicos los que hemos conseguido que se deje de fumar o que se haga ejercicio. Ha sido otro tipo de campañas. Entonces, probablemente pensar más en la educación para la salud desde los pequeños y las campañas dirigidas al público en general sean más efectivas
que las campañas dirigidas a profesionales sanitarios, aunque esas no podemos dejarlas de lado. Sin duda, Paco. Completamente de acuerdo contigo, porque es lo que te digo, son dos líneas paralelas que hay que abordar para que luego se junten en algún lugar. Pero lo que hablábamos antes, realmente la salud pública tiene eso, que como protege lo que no se ve, parece que no existe. Y tenemos que aprender a cuantificar bien cuáles son los impactos que tienen las medidas que se realizan. Y cada vez más, porque yo creo que la prevención es fundamental. Y evitar comorbilidades a lo largo de la vida, siendo conscientes que vamos a ser muchos, afortunadamente, si Dios quiere, a partir de una edad determinada y que la esperanza de vida ha mejorado, pues cuanto menos comorbilidades, menos gasto sanitario, y eso sin duda, si se puede evitar con una vacunación, yo creo que va a merecer la pena. Yo, Mara, lo primero es felicitarte porque me ha encantado la charla. Enhorabuena. Y bueno, y hay un montón de cosas que podríamos comentar, que no vamos a hacerlo, pero por ejemplo, todos los datos que se recogen en epidemiología de Castellón, tenemos el lujo de tener a Juan Bellido y que nos da muchísima información. O luego, por ejemplo, también podríamos comentar estrategias de departamento para vacunación que hemos tenido aquí también. Es bastante particular, pues por ejemplo, vacunar en la Salera a la población rumana, que funcionó muy bien. Pero no vamos a hablar de esto. Yo voy a preguntar lo que no sé, no lo que no sé. He echado en falta el papiloma. Ay, se me olvida del papiloma, tío. No, pero ya estoy aquí, Me da cuenta. Estoy aquí a preguntar. Entonces yo tengo 3 preguntas. Sí. La primera, está en cartera el Gardasil, la nonavalente, es porque yo he leído recientemente evidencia científica que la veo bastante sólida, de una sola dosis. Que con una sola dosis está funcionando. Eso. Si también se puede exportar al Cervarix, que tampoco, que no lo he leído, pero entiendo que sí. Y la tercera es que hemos abierto el melón este lunes de la campaña el cribado de cáncer de cervix. Sí. Ya es el segundo pilotaje. Entonces la corte mayor de mujeres vacunadas tienen ahora 31 años, van a hacer 31 años. 31 a 65. Entonces era un poco ¿qué nos vamos a encontrar ahí con estas cortes? Porque en ginecología están bastante también, están penserosos con esto. Esas son las 3 preguntas. Gracias. Gracias por recordarme que me había dejado VPH. No me había dado cuenta, yo me puse a meter. Ayer cuando ya me dio el sueño, se me olvidó el VPH. VPH además yo creo que ha sido una de las vacunas más bonitas, tanto en lo que es su desarrollo como en el impacto que ha supuesto. Virus de papiloma humano además fue un estudio epidemiológico a nivel mundial, cuando realmente en los hallazgos de ¿cómo se llama este hombre? No me sale ahora, pero el patólogo que lideraba el grupo que encontró en el Papa Nicolau, Hausen, ahora me ha salido, encontró realmente virus de papiloma y dijo, ¿y qué hace un virus de papiloma aquí con un cáncer de cervix? Y bueno, pues le debemos al ICO y bueno, y a pues todo el equipo que a nivel mundial lo que hizo fue este estudio, pues eso, multicéntrico mundial, en el que lo que vieron es que en el 99,9% de los casos de cáncer de cervix había presencia de virus de papiloma humano. Problema, virus de papiloma humano no se podía cultivar, ¿vale? Con lo cual teníamos el hándicap realmente para poder hacer una vacuna. Entonces, 2 investigadores australianos, uno de ellos pobre, que además era de origen asiático y falleció de una hepatitis A fulminante, no estaba vacunado, pobre hombre. Pero se encontraron la manera de, a través de emular lo que era la cápside del virus, conseguir que esas proteínas que se autoensamblan, es decir, que se colocan ahí y hacen cluc, 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 pam, generaran esa imagen, esas proteínas, virus-like proteins, que esa forma de proteínas lo hicieran. Entonces, estas vacunas en desarrollo son similares. La diferencia de Cervarix es que lleva un adyuvante, la diferencia con Gardasil es que lleva aluminio. ¿Vale? Quiero decirte que en sí son vacunas con una estrategia similar y sobre todo pensando en ese 70%, ¿vale? De 18 y 16 que son los que producen cáncer. En el caso de Cervarix es una vacuna buena. Realmente en sí esta protección cruzada que se ha descrito, bueno, tiene peso, pero tampoco tiene un peso significativo porque no dura en el tiempo. Por eso quizá yo creo que hemos tendido todos, evidentemente, a ir hacia la nonavalente. No solamente por eso, sino porque tenemos verrugas genitales con 6 y 8 que no cubre Cervarix.
Es cierto que el objetivo de salud pública era el cáncer de cérvix, pero siendo conscientes de la efectividad demostrada incluso en la Comunidad Valenciana sobre las verrugas genitales, evitar que una persona tenga verrugas, evidentemente pues es quitarle una carga terrorífica a alguien que se contagie. De modo que entonces, estábamos hablando antes justamente del tema y no me he dado cuenta que no llevaba papiloma, pero una de las cosas bonitas es que cuando hicimos el ensayo clínico de la anterior, que era la tetravalente, la pauta de vacunación en los niños y adolescentes era de 3 dosis. Y cuando vimos los estudios de anticuerpos, era brutal. O sea, parecía una triple vírica de la respuesta que producía. Y luego hicimos el primer estudio de seguimiento de los 5 primeros años y era brutal porque las cifras se mantenían altísimas, con lo cual estaba claro que era probable que se necesitaran menos dosis. En el caso de la vacuna tetravalente lo demostró, ¿vale? Demostró que realmente en los niños más jóvenes, menores de 15 años, solamente con 2 dosis era suficiente. Había datos por intención de tratar de los ensayos clínicos que tenían evidencia de que con 2 dosis era bastante. En el caso de la vacuna bivalente no había. Realmente lo que se hizo fue pensar que se podía trasladar, ¿vale?, esa comparación para poder también, digamos, admitir esas 2 dosis, pero no había una evidencia, ¿vale?, de estudio clínico. Y bueno, una de las cuestiones además muy importantes con papiloma es que nosotros, afortunadamente, somos un país que el cáncer de cérvix tiene impacto, pero no tanto como en otros países. ¿Qué sucede? Que aquellos países que tienen una incidencia de cáncer de cérvix mucho más elevada, pues evidentemente, primero, muchos de ellos tienen dificultades para la vacunación y luego, por otro lado, no había tantas dosis suficientes para hacer para todo el mundo para disminuir este cáncer. Con lo cual, lo que hicieron fue en los diferentes estudios evaluar realmente cuál era el impacto, ¿vale?, que tenía esta vacunación, pero no hablemos en términos de impacto, veamos en términos de efectividad, ¿vale? En términos de efectividad, la efectividad con una dosis se observó que era comparable a 2-3 dosis. Por eso ha habido el cambio y por eso en este momento la indicación, por una cuestión programática, se plantea, y así lo ha hecho la ponencia de vacunas a través del Ministerio, hacer la vacunación con una dosis en menores de 15 años. ¿Vamos a tener la población protegida? Probablemente sí, porque los estudios que hay en este momento de duración ya se ha visto que en los 7 años de seguimiento se mantienen lo que son las cifras de cobertura. Realmente hay que hacer... Siempre vas a tener... Sí, pero siempre vas a tener menos efectividad, porque a mayor edad, menos respuesta. Y lo que es cierto es que en conizadas realmente aportas porque cubres con el resto de genotipos, pero ya sabes que realmente las vacunas de papiloma no son profilácticas. No son profilácticas, no son terapéuticas, son profilácticas. Hay otra línea en desarrollo de vacunas terapéuticas, pero por el momento tenemos profilácticas. La indicación es clara porque una persona con HIV tiene mucho mayor riesgo de infección por papiloma y luego una mujer conizada que previamente ha sido infectada por virus de papiloma tiene mayor riesgo de contagiarse de genotipos oncogénicos. En resumen, la vacunación con una dosis es beneficiosa de forma programática porque controla la vacunación y puedes alcanzar mayores coberturas siendo consciente de que vas a proteger tanto de verrugas como de cáncer de cérvix. Por otro lado, ¿qué es lo más importante? La vigilancia epidemiológica. Realmente hay que ver qué es lo que va sucediendo tanto en lo que se refiere a epidemiología de la enfermedad como en epidemiología de cáncer para ver que realmente no se produce ningún incremento. Pero en sí la opción es una opción muy válida y probablemente es la que se imponga. Y yo creo que en sí, en este momento, lo más coherente es aprovechar para toda la cohorte de varones que no ha recibido todavía la vacunación, estos niños que ya van a convertirse en niños de 18 años, que faltaban por vacunar para que generemos realmente un mejor efecto protector, porque lo que hemos visto es que la vacunación, evidentemente independiente del género, es lo que funciona. Lo vimos ya con la triple vírica y con papiloma era de esperar. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Con papiloma nos vamos a encontrar que no solamente estamos impactando en el cáncer de cérvix, que verdaderamente es una de las cuestiones que más nos preocupa, de ahí que se haya implementado el cribado. El cribado además tiene un objetivo muy claro y está realmente relacionado con la vacunación, es decir, una mujer a partir de, como todo virus de papiloma requiere tiempo en
que nuestro organismo elimine la infección, o si se queda una infección persistente, requiere mínimo pues aproximadamente unos 10 años para que pueda manifestar lesiones que van a iniciar primero de bajo grado y luego de alto grado. Entonces, fíjate que dentro de lo que es el cribado, las mujeres a partir de 30 años van a recibir ese autotest que se van a realizar en casa, de modo que entonces van a ver si tienen o no tienen, si han tenido contacto o tienen una infección persistente por virus de papiloma. En función de eso se van a tomar diferentes determinaciones. Pero yo creo que lo más importante es esas mujeres antes de los 30 años, que se ha elegido esta edad de corte, no de forma arbitraria, sino porque realmente es la duración necesaria después del inicio de relaciones sexuales. Lo bueno que tenemos es que las mujeres que han sido vacunadas antes de los 15 años, que es en donde hemos puesto el límite, estas mujeres no requieren hacer ningún estudio por parte de su ginecólogo o matrona. Solo en mujeres incorrectamente vacunadas o vacunadas después de los 15 años sí que van a requerir la visita a la matrona y por lo menos un Papa Nicolau antes de los 30 años, para asegurar que realmente no tengan ningún tipo de lesión. Yo creo que papiloma ha sido brutal, es una vacuna que ha dado mucho que hablar y es una vacuna que todos estábamos esperando por aquella, digamos, maldita frase de es que no ha demostrado que protege del cáncer. Señores míos, por ahora en los ensayos clínicos no nos dedicamos a matar a personas. No vamos a esperar que una cohorte tenga cáncer y que la otra no tenga. Pero si tenemos, pues evidentemente, lesiones de alto grado de malignidad que nos pueden orientar si eso podía haber generado un cáncer. Pero bueno, ya cuando el New England publicó por primera vez los datos en los cuales ya había una evidencia clara de que se protegía frente al cáncer, pues yo creo que no hay nada más que hablar. Afortunadamente todos aquellos que alzaron la voz en su momento, pues como ha pasado con el caso de los monoclonales, pues es lo que te digo, el principio de precaución es magnífico, pero evidentemente los estudios están y la evidencia científica para tomar decisiones. Papiloma yo creo que ha sido una de las decisiones más hermosas que va verdaderamente, como quieren los australianos en el 2030, erradicar la enfermedad por papiloma en Australia. Y realmente yo creo que eso puede impactar y que en los próximos años va a tener pues lo que, vamos, un valor inherente de la desaparición prácticamente del segundo cáncer después de la hepatitis B. Y luego mientras tendremos que seguir con el cribado. Pero claro, con los cambios significativos. Ahora no tenemos ya las mujeres que ir a hacernos un Papa Nicolau cada 2 años. Ahora las cosas han cambiado y hay algoritmos que realmente van a suponer un ahorro muy significativo a nivel de lo que es la sanidad. Última pregunta. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido magnífica. Yo soy farmacéutico. En primer lugar, quería agradecer al Colegio de Médicos el habernos invitado. Muchísimas gracias por haber invitado al Colegio de Farmacéuticos. Y yo quería preguntarte, como experta en vacunación, ¿qué opinas sobre una posible vacunación de la gripe en farmacia comunitaria? Y lo digo porque hay muchos países, que tú tendrás datos, en los que se practica este tipo de vacunación y las tasas de vacunación aumentan muchísimo, incluso hay países en los que se duplica. Quería saber tu opinión como experta sobre qué te parecería que participáramos activamente vacunando en farmacia comunitaria en los meses en los que se practica la misma vacunación en centros de salud. Pues que sepas que tenemos un programa que lo vamos a desarrollar ya prácticamente en enero o febrero, ¿vale? Porque yo llevo muy poquito, acabo de llegar, pero una de las intenciones era vamos a ver, aquí en la vacunación antigripal y COVID, todos sumamos, ¿vale? Con lo cual, yo siempre he pensado que vosotros tenéis que tener una parte también activa dentro de lo que es en sí la vacunación antigripal. Sin duda alguna nos vamos a tener que sentar, ver cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, qué posibilidades tenemos, qué es, hacia dónde podemos llegar, pero que sepas que la intención probablemente cuando estemos llegando ya a marzo, que va a terminar la campaña vacunal, por parte de los colegios de farmacéuticos vais a recibir información para que vengáis también, ¿vale?, a hacer el análisis que ya el año pasado hicimos, la primera aproximación. Vamos a hacer una evaluación de la campaña gripal de este año
y sin duda alguna queremos que vosotros como farmacéuticos estéis completamente representados. Yo creo que de ahí van a salir, yo creo que ideas muy interesantes y que, bueno, en esa tormenta de ideas, en ese DAFO que buscamos para realmente hacer, queremos que el año que viene vosotros tengáis un papel protagonista. Todavía tenemos que evaluar cuál es el que será, pero sin duda alguna que tengáis un papel protagonista también dentro de lo que es la campaña gripal. Sabemos que vosotros tenéis mucho que aportar y contamos con vosotros. Y yo creo que si lo materializamos, pues creo que vamos a ganar todos. O sea que sí. Gracias por comentarlo y que sepas que en efecto ya, vamos, os tenemos con nosotros y ya, pues eso, con la intención de que vayamos juntos hacia adelante.